Inglés para principiantes. Tema número 13. Entendiendo el did. Lydia Heider. La palabra did en inglés tiene dos funciones. Una como auxiliar, pero también como verbo, y se escriben igual. Como auxiliar no tiene traducción al español. Did he work? Él trabajó. Como verbo es el verbo hacer. He did homework. Él hizo la tarea. Como auxiliar. Why did he do it? ¿Por qué él lo hizo? El did no tiene traducción al español. Como verbo. I did my homework. Yo hice mi tarea. Es el verbo hacer en el tiempo pasado. Did como auxiliar no se usa en afirmaciones y el verbo terminará en ed. He worked. Él trabajó. Como verbo sí se usa en afirmaciones. He did taxes. Él hizo los impuestos. En esta ilustración podemos ver que el pasado simple, si es regular, el verbo va a terminar en ed. Y si es irregular, cambia. Se parece a veces como este verbo, speak, spoke. En la afirmación no se usa el auxiliar did. Aquí el presente es work y el pasado es worked. He worked. Él trabajó. En la afirmación no se usa el auxiliar did. Él la amaba. Love va a cambiar a loved. En la afirmación no se usa el auxiliar did. He cried and I cried. Cried es el tiempo presente y cried es el tiempo pasado. Él lloró y yo lloré. Afirmación como verbo. I did my taxes. Yo hice mis impuestos. Es el verbo hacer en el tiempo pasado. Afirmación como verbo. He did it. Él lo hizo. El did es el verbo en el tiempo pasado hacer. Afirmación como verbo. We did it. Nosotros lo hicimos. El did es el tiempo hacer en el tiempo pasado. Hicimos. Afirmación como verbo. She did that. Ella hizo eso. El did es el verbo hacer. Hizo. Afirmación como verbo. He did it for me. Él lo hizo por mí. Did es el verbo hacer. Tiempo pasado. Hizo. Did como auxiliar no se usa en afirmaciones y el verbo puede ser irregular, o sea que no va a terminar en ed. He ate. Él comió. En la afirmación no se usa el auxiliar did. He ate my dog. He ate my dog. Él se comió mi perro. En esta ilustración podemos ver los ejemplos. Dice que si es regular, termina en ed. Pero si es irregular, no termina en ed. Los 4 verbos que están en la parte de abajo, podemos ver que los primeros 2 son regulares y los últimos 2 son irregulares. Played, smiled, terminan en ed, pero los otros no. Built, found, son verbos irregulares.
Aquí podemos observar varios verbos irregulares, cómo cambian del infinitivo al pasado y algunos se parecen y otros no se parecen al infinitivo. Did como auxiliar le ayuda a negar al verbo y el verbo pasa al tiempo presente. He did not work. Él no trabajó. Y como verbo no niega. Como auxiliar, el presente es say, el pasado es said, pero la oración no permite dos pasados. El auxiliar did es suficiente para expresar que toda la oración está en el tiempo pasado. Por eso el verbo vuelve a su estado del tiempo presente. He did not make it. El presente es make y el pasado es made, del verbo hacer, pero no se permiten dos pasados. Did como auxiliar le ayuda a preguntar al verbo y el verbo pasa al tiempo presente. Did he work? ¿Él trabajó? No se permiten dos pasados. Y como verbo no pregunta. Did my ex ever love me? El presente es love y el pasado es loved. No dos pasados. Did you know? El presente es know y el pasado es knew, pero el did es suficiente para expresar toda la oración al tiempo pasado. Did you see? El presente sí y el pasado es saw. No dos pasados. Did como auxiliar sí se usa en una respuesta. Did he work? Yes, he did. O did he work? No, he did not. Como verbo no se usa en una respuesta. Aquí tenemos un ejemplo. Yes, I did. No, I didn't. Está en una contracción. Did not, didn't. No dos pasados en la misma oración. En una afirmación, you worked. El verbo ya está en el tiempo pasado. En una negación, you did not work. No dos pasados. En una pregunta, did you work? No dos pasados. Y luego tenemos la respuesta. Yes, I did. No, I did not. Ningún auxiliar aquí en did tiene una traducción al español. En la parte de abajo estamos explicando cómo se hace la contracción. Did not, didn't. En esta tabla podemos observar la afirmación del tiempo pasado en un verbo regular, porque termina en ed. Y luego en la forma negativa tenemos el long form, que es la forma larga, y la forma short form, que es la forma corta, o sea, en una contracción. Las dos formas son correctas, las dos formas son aceptables. Long form, I did not walk, es una forma formal. Y en la forma corta, short form, I didn't walk, es una forma informal. En la parte de abajo, short form, vamos a juntar did not en una sola palabra, didn't. Y cuando se juntan, la O se va a cambiar por una apóstrofe. Did not, didn't. Si la pregunta no empieza con el auxiliar did, entonces la respuesta será de información.
pero no se puede eliminar el auxiliar did porque es el que está indicando que la oración está en el tiempo pasado, debido a que el verbo está en el tiempo presente, aunque no tenga una traducción. Vamos a entenderlo en este ejemplo. Está agregado el why antes del auxiliar did, pero no lo podemos eliminar el did porque es el que está indicando que toda la oración está en el tiempo pasado. Como el verbo está en el tiempo presente, sería una confusión al expresar esta oración. Entonces el did se conserva, aunque no tenga una traducción al español. En este ejemplo también es lo mismo. Está preguntando con how, cómo, está pidiendo información. Pero el did no se puede eliminar porque es lo que me indica que la oración está en el tiempo pasado. En esta oración está pidiendo también por información. Se está preguntando con what, ¿qué? Y no se elimina el did porque me está cambiando la oración al tiempo pasado, porque el do está en el tiempo presente. Aquí tenemos otro ejemplo. How did we? No podemos eliminar el did porque es lo que expresa el tiempo pasado. Did, como auxiliar, no tiene traducción al español. Está en el tiempo pasado, no se usa en una afirmación, se usa en una respuesta, se usa en una pregunta. Did, como verbo, es el verbo hacer del español. Está en el tiempo pasado, se usa en una afirmación. Recuerda, did solo se encuentra en la afirmación del tiempo pasado si tiene la función de un verbo, en este caso el verbo hacer. Observemos este ejemplo. Did no se necesita en una afirmación. Did sí se necesita como un auxiliar en la negación. Veamos aquí abajo, se está usando la primera parte, el verbo en el tiempo pasado, porque el auxiliar did no lo modificó. En la segunda parte está usando la negación, entonces el did cambió al verbo al tiempo presente. Para eso se necesita para seguir expresando que toda la oración está en el tiempo pasado. Nota, el español usa dos formas para expresar el tiempo pasado. Cuando en inglés dicen I worked, el español puede traducirlo de dos formas diferentes. Yo trabajé o yo trabajaba. En inglés es el mismo verbo. Aquí tenemos ejemplos de palabras con doble función en inglés. Unos son auxiliares, otros son verbos, otros son sujetos, son pronombres. Unos tienen traducción y otros no. Comparte este video e inscríbete a mi curso para más temas como este. La información está en la cajita de descripción porque el aprendizaje no tiene límites. Lydia Heider.